¿Qué material es capaz de resistir vientos de más de 800 km por hora? ¿Y un huracán de categoría 5? Se trata de un material tan ligero como la madera, pero tan fuerte como el acero. Un material que forma parte de los muebles de tu casa, los techos de los edificios, los escenarios de conciertos y hasta el interior de algunos aviones. Ese material se llama madera contrachapada. Y lo más increíble es que todo empieza con un simple tronco. Pero, ¿cómo se convierte un árbol en un panel de madera contrachapada? Hoy, en Forja Mecánica, vas a descubrir el proceso completo detrás de uno de los materiales más resistentes y versátiles del planeta. El viaje comienza en los bosques del sur de Estados Unidos, donde crece una especie muy particular, el álamo amarillo. Estos árboles alcanzan entre 20 y 30 metros de altura, con troncos rectos, uniformes y casi sin nudos. Aunque se considera una madera dura, ¿sabías que el álamo es lo bastante ligero y flexible como para pelarse como una manzana? Esa propiedad lo convierte en el candidato perfecto para fabricar contrachapado. Además, su crecimiento rápido garantiza un abastecimiento sostenible y constante, algo fundamental en la industria moderna. Cada día, los equipos forestales seleccionan los mejores ejemplares. Con cosechadoras hidráulicas, los árboles se cortan a ras del suelo en cuestión de segundos. Después, se trocean en secciones llamadas trozas, listas para ser transportadas. Cada camión cargado con troncos representa el comienzo de una nueva producción. Y solo en Estados Unidos, más de 200 millones de paneles de contrachapado se fabrican cada año. Un volumen tan grande que se necesitan miles de troncos diarios para mantener el ritmo. Cuando los troncos llegan a la fábrica, empieza el proceso industrial. Primero, una serie de cuchillas giratorias eliminan la corteza. No es por estética, es porque cualquier irregularidad podría dañar las máquinas de pelado y arruinar metros de chapa. Luego, los troncos se cortan en piezas manejables del largo exacto de los paneles finales. La mitad se corta con la veta en una dirección y la otra mitad en la opuesta. Esto es importante, ya que más adelante, las capas se cruzarán para crear un panel más fuerte y estable. Pero antes de pelarlos, hay que ablandarlos. ¿Y cómo se hace? Las trozas se sumergen en enormes tanques de agua caliente a más de 60 grados Celsius durante varias horas. Poco a poco, el calor penetra la madera, ablanda las fibras internas y la vuelve flexible, fácil de desenrollar y lista para el siguiente paso. ¿Te imaginas un tronco girando hasta convertirse en una cinta de madera continua? Eso es exactamente lo que viene a continuación. Aquí entra en escena la máquina peladora rotativa, una de las más hipnóticas de toda la industria. Fíjate cómo el tronco gira sobre su eje mientras una cuchilla de acero, de 1 metro de largo, avanza poco a poco, cortando la superficie con mucha precisión. El resultado es una hoja continua de madera de 1,6 milímetros de grosor, que puede llegar a 30 metros de longitud. En fábricas como Productos Columbia Forest, en Carolina del Norte, este proceso se repite 3.600 veces al día. Eso equivale a 190 troncos por hora, o 14 metros de madera pelada por minuto. ¿Y cómo logran mantener la precisión de corte después de tanto trabajo? Afilando o reemplazando cada cuchilla cada hora, sin excepción. Es un espectáculo de ingeniería. Una máquina capaz de convertir un árbol sólido en una cinta de madera casi tan fina como una hoja de papel. La tecnología moderna no deja de sorprender. Tras salir de la máquina peladora, las láminas todavía están húmedas y deformadas. Por eso, se envían de inmediato a un horno de secado que puede medir lo mismo que un campo de fútbol. Allí, corrientes de aire a 150 grados Celsius eliminan el exceso de humedad hasta dejar un contenido del 8% exacto. ¿Por qué tanta precisión? Porque si la madera queda demasiado seca, se quiebra. Y si queda demasiado húmeda, el pegamento no se adhiere bien. El equilibrio perfecto garantiza que cada lámina conserve su flexibilidad sin perder fuerza. Cuando salen del horno, las chapas se inspeccionan una por una, ya sea por operarios o por escáneres láser. Las que presentan nudos, manchas o grietas, se descartan o se destinan a otros productos.
Solo las mejores siguen adelante. Ahora viene el corazón del proceso, el encolado. Una máquina aplica adhesivo industrial de alta resistencia sobre las láminas. No es una simple cola blanca. Este pegamento está diseñado para soportar presión, humedad, calor y décadas de uso. Luego, las chapas se apilan en un orden específico, una con la veta en horizontal, la siguiente en vertical y así sucesivamente. Este patrón de capas cruzadas es el secreto de su resistencia. Evita que el panel se deforme y le permite soportar tensiones desde cualquier ángulo. ¿Sabías que un panel de contrachapado puede ser más fuerte que una tabla maciza del mismo grosor? Eso se debe precisamente a esta disposición alternada. En esta etapa, el contrachapado aún no existe. Solo es una pila húmeda de madera y pegamento. La verdadera transformación ocurre en la siguiente fase. El conjunto entra en una prensa hidráulica gigante, capaz de aplicar toneladas de presión y alcanzar 124 grados Celsius. Durante entre 5 y 20 minutos, el calor activa el adhesivo y fusiona las capas en un solo bloque. Lo que antes eran hojas sueltas, ahora se convierte en una estructura sólida, estable y prácticamente indestructible. Cuando la prensa se abre, ya se puede ver el producto final. Una plancha de madera contrachapada lista para enfriar, cortar y pulir. Cada día, solo una planta puede producir hasta 12.000 paneles como estos. Y cada uno tiene el potencial de terminar en un mueble, un suelo, una pared o incluso en una embarcación. Una vez enfriados, los paneles se cortan con sierras guiadas por láser, que aseguran una precisión milimétrica. Los bordes se eliminan y las planchas se ajustan a los tamaños estándar del mercado. Después, pasan por bandas abrasivas que lijan ambas caras, dejándolas tan lisas como una mesa recién encerada. El objetivo no es solo la estética, también garantiza un espesor uniforme para su uso estructural. Luego, sensores láser verifican que no haya burbujas internas, fallas de prensado o variaciones de grosor. Solo los paneles perfectos llegan a la etapa final. Los que presentan defectos se reciclan o se destinan a productos secundarios. Nada se desperdicia. Dependiendo de su destino final, los paneles pueden recibir distintos tratamientos. Ignífugo, para mejorar su resistencia al fuego, antihumedad, para construcciones expuestas al clima, y antitermitas, para protegerlos en zonas tropicales. Además, algunos se cubren con melamina o barnices especiales, que les dan ese acabado brillante y resistente que todos hemos visto en muebles modernos. ¿Sabías que muchas superficies blancas que parecen de plástico, en realidad son contrachapado recubierto? En los laboratorios de Oregón, los ingenieros prueban estos paneles bajo condiciones extremas. Máquinas hidráulicas los presionan, los doblan y los estiran hasta el límite. El resultado es asombroso. Un panel de contrachapado puede resistir la fuerza equivalente a un viento de 800 km por hora, una potencia superior a cualquier huracán registrado en la historia. Por eso, este material se usa en la construcción de muros estructurales, techos, barcos, muebles, pisos y en cualquier lugar donde se necesite fuerza sin peso. ¿Te habías detenido a pensar que ese panel detrás de una pared o bajo tus pies puede ser una barrera salvavidas? Desde un simple tronco hasta un panel que desafía la naturaleza, la madera contrachapada es una de las obras maestras de la ingeniería moderna. Su secreto está en algo tan sencillo y tan poderoso como combinar naturaleza, presión y fuego. ¿Te habías imaginado que un objeto tan común escondiera un proceso tan complejo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.